Estamos en exclusiva con la nueva entrenadora de la selección femenina de fútbol, Emily Lima. Buenas noches, Emily, bienvenida a Nativa Fondo. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando en el fútbol femenino en el Perú en estos tiempos? Nada, primero, buenas noches, agradecer la oportunidad, ¿no? Yo acompaño Nativa ahí todo el tiempo y veo todo el trabajo que viene haciendo. Esto es muy importante para el desarrollo en el país. Cuanto más gente ve el fútbol, más gente va a conocer el fútbol, ¿no? Y cuando, yo siempre digo que cuando no probamos el caramelo, que la mamá dice que es malo, tarda un poco, ¿no? Para conocer si es malo o si es bueno. Entonces la gente está empezando a probar este producto fútbol femenino, o el caramelo, entre comillas, está empezando a le gustar más, ¿no? No solo acá en Perú, pero creo que en todo el mundo, ¿no? El fútbol viene se transformando de una forma muy significativa, pero no puede se quedar hacia atrás, ¿no? Yo acompaño la liga desde el año pasado y veo una evolución, ¿no? Claro que hay momentos buenos, hay momentos malos. Para el año que viene va a tener también cosas que arreglar, pero yo ya pasé por esto en otra parte, ¿no? En mi país. Entonces todo que veo, que pasamos hoy, seguramente dentro de algunos años vamos a disfrutar como ellas hoy en Brasil están disfrutando. Entonces es un proceso que tenemos que tener paciencia. Sí, y a ver, siempre se habla del fútbol macho, ¿no? De donde los varones y todo ello. Y es que el fútbol se relaciona un poco más a los varones, pero no, o sea, la presencia del fútbol femenino en el mundo y en el Perú, y a través de un medio de comunicación que se apuesta por el fútbol femenino, ya le está dando una nueva cara. Es cierto, estamos ganando mayores públicos, en el sentido de que sí se puede. O sea, el fútbol femenino, aparte de que te da una oportunidad para desenvolverte como profesional, también nos abre un espacio a nivel internacional, y lo dices bien. En Brasil están bailando la samba con el fútbol, pero aquí en el Perú todavía estamos empezando a tomarle el ritmo. ¿Cuánto falta para llegar al ritmo de Brasil? No, aún falta y es un proceso natural, ¿no? Cuando hablo de Brasil, nos quedamos 40 años prohibidas de jugar fútbol, ¿no? Fue un decreto del presidente de la República. Entonces, mira cuánto tiempo prohibidas de jugar fútbol. Empezamos a jugar fútbol en Brasil en año 80, ¿no? Entonces, son datos que muchas veces la gente no lo sabe. Entonces, ¿por qué el fútbol femenino en Brasil es tan retrasado? Pero usted sabe que son 40 años sin practicar este deporte, sin desarrollar este deporte. Pero se quedó un tiempo desativado, ¿no? Hago el fútbol, no hago, no es una obligación, no me trae dinero, es solamente gastos y gastos. Entonces, en cuanto nosotros, ¿no? Y ya me incluyo en esto, dirigentes, la gente ya pensaba así, ¿no? Es un costo, no voy a invertir. Los otros países ya pensaban diferente, sí que se puede, sí que dentro de 5 o 10 años vamos a tener un retorno significativo, y hoy están teniendo. Entonces creo que vamos a llevar a un ahí 5, 8, 10 años para llegar a un patamar más competitivo, más donde los clubes ya se mantengan solo con el fútbol femenino. Entonces creo que es un proceso muy natural, ¿no? Y el proceso tiene que ver con el tema de que ahorita nuestro fútbol femenino es amateur, pero es poco a poco. ¿Cómo explicar a la gente que el tema de ser profesionales compete más a los clubes primero y luego sigue la federación? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Esta es mi idea. La federación siempre será el producto final, y ahí pensando en selección, ¿no? No podemos hacer un trabajo de formación en la selección. Quien hace eso son los clubes. Por esto creo que aún vamos a llevar un tiempo para lograr las cosas, ¿no? La profesionalización viene de los clubes profesionalizar sus jugadoras, pero esto genera un costo muchísimo mayor para cada club, ¿no? Es un tema también que hablábamos há 15 anos antes em Brasil.
¿Por qué no profesionalizar? ¿Por qué no profesionalizar? Los clubes empezaron a ser como? Em um ano profissionalizavam 5 jogadoras em la CBF, não? A Confederação Brasileira de Futebol. Aí oficializava, vamos dizer assim, como jogadora, ou registrava como jogadora profissional. El outro ano, 5 mais, já são 10. E assim foram progredindo, não? Hoje, há por volta de 15, 10, 12 equipos que há todas as jogadoras destas, todas estas equipos profissionais. Aqui não vai ser diferente. Vai ser um processo que vai passar isto. E creio que hoje já tem isto. Tem equipos que já têm jogadoras profissionais. ¿No? Eso, porque parte por una cosa es el deporte que uno puede hacer en una canchita, las pichangas, es un deporte de amigos, pero otra cosa es el deporte de competencia y el deporte profesional. O sea, esos pasos, saltar esos pasos amerita de muchas cosas, economía, disciplina y también que las entidades, no sé si el gobierno o las empresas apuesten por esta disciplina. Não, isto creio que também vai venir, pouco a pouco, porque os números é o que chama a atenção, não? E quando os números de los partidos começam a abrir os olhos de, mira, é um produto que sim se pode vender, não? Eu estou surpreendida, de verdade, de ir a los partidos de Aliança, de la U, de Cristal também, y tener gente, pero bastante gente. Y hoy usted va a algunos partidos en Brasil que no hay tanta gente como aquí. Sí. Entonces nos sorprende tener gente mirando, ¿no?, estos equipos. De repente estos 40 años de letargo, ¿ese es el producto? No, ese es en Brasil. No. Por eso, en Brasil. Yo fui a Iquitos, te da un ejemplo, yo fui a Iquitos e tinha muita gente. E eu pensando, já minha cabeça vai pensando, mira, um partido de seleção aqui não seria mal para a gente conhecer, não, a seleção feminina, para a gente ter uma atração diferente, para a gente conhecer a seleção feminina. Então, eu estou no estádio mirando o partido, mas a cabeça começa a girar. E só para concluir a pergunta anterior, a responsabilidade da federação y de la liga, ¿no? Porque la liga está dentro de la federación, es hacer las competencias. Entonces, es responsabilidad de ellos también ir progredindo, ¿no? Hacer una competencia sub-17, después hacer una competencia sub-20. Entonces, isso é importante também, porque como os equipos vão desarrollar se não há competência? Eso. Então, isto é responsabilidade, creio que um pouquito de cada um e assim mirar o crescimento. ¿Cómo va a ser el trabajo que tiene la responsabilidad de sub-17, sub-20? ¿Cómo empieza ese semillero que va a ser, digamos, lo que podría ser en unos años la selección peruana de fútbol femenino? Mira a importância de ter uma liga como temos hoje, a principal, vamos dizer assim, de las maiores, sub-17 e 20, não? Como podemos nós outros, em la seleção, fazer um processo se não temos aún competência? Então, creio que começar a pedir um pouquinho, a sugerir, a dizer a importância, pero já que não há hoje, aí temos que traê-las e fazer este processo. O processo já está muito dibujado, não? Já temos um currículo de formação dentro da federação, que eu e meu corpo técnico generamos a parte física, técnica, tática e psicológica, não? Então, isto já está em la federação e creio que vamos já começar a pôr em prática, não, com a sub-17 e 20 para ir fazer a progressão para a maior. E sugerimos em 2025 uma categoria sub-15 em la seleção também. Então, há um processo e um trabalho. E por que uma sub-15? Não? Porque já não esperava esta pergunta. Mas por que a criação de mais uma categoria? Se quero competir em alto nível, o sudamericano sub-17, tenho que ter uma sub-15 para começar o desenvolvimento, para que ela chegue aqui bem
Y no empezar aquí para llegar ahí en la sub-20 y después llegar en la mayor, ¿no? Sí. Entonces, cuando vamos a sugerir, ya tenemos que tener una respuesta. Claro, muy bien. Y mire, nos hacen una pregunta a través de las redes sociales, nos están viendo, y desde Puno nos preguntan, hemos visto que la diferencia de nivel entre Alianza y el Universitario, entre los demás clubes que participaron este año en la Liga Femenina, está muy marcada, ¿no? ¿Y qué consejos podríamos dar a los clubes? Una pregunta. Y la otra es, si estamos hablando de un tema de competitividad, otro de los temas que también es una preocupación en el país es la falta de infraestructura. En estas dos preguntas para eso es verdad. Los dos equipos finalistas están muy por encima y creo que por la parte financiera, ¿no? Que hay un poquito más de presupuesto para mantener sus jugadoras, un poquito más de infraestructura, que hay una cancha para entrenar, hay una cancha para jugar. Y yo veo la dificultad de los clubes. Yo he hecho reunión con los 14 clubes, ¿no? Yo y mi cuerpo técnico y todo el cuerpo técnico de los 14 clubes. Escuché todos ellos, o escuchamos todos ellos, y la dificultad es infraestructura. Ellos tienen mucha dificultad de entrenamiento y de los partidos como local. Entonces imagínate, ¿cómo vamos a trabajar? Hoy tengo cancha para entrenar, pero mañana no lo sé. ¿Cómo usted hace una planificación? ¿No? Entonces, mira cuántos problemas, y no só en profissionalizar o futebol feminino. Antes de isso, temos que arreglar tantas outras coisas, não? Os equipos têm tantas dificuldades para chegar a uma profissionalização, e a gente tem que compreender que não é fácil. Vamos profissionalizar o futebol feminino. Não é tão sencillo assim, não? É sencillo dizer as coisas, mas não é tão sencillo fazer com que isso seja uma realidade. Então, mi opinión es esta, y ahí la diferencia de los dos equipos es muy clara por todo esto que cité, y ellos logran, ¿no?, contratar mejores jugadoras técnicamente y tienen las mejores estructuras. Como entrenadora, digamos, vas a dar lo que tú eres, lo que has aprendido a tu equipo, a lo que vas a formar. ¿Cómo se inició Emily Lima en el fútbol femenino? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué peleas tuviste que dar? ¿Y qué crees que le puedes transmitir a las chicas que vas a dirigir? Mira, el fútbol femenino, desde cuando empecé, me ha hecho la mujer que soy hoy. Fue el fútbol femenino. Yo tuve la educación dentro de mi casa, e eu tive uma educação muito dura com meu padre, que era português, então é uma educação muito diferente, muito dura, muito bueno. E eu tentei levar isto sempre comigo e transmitir a la gente, não? Então, as jogadoras já lo sabem como temos que trabalhar, e o futebol me transformou em esta Emily Lima, não? Porque sempre passei por muitas dificuldades e aún sigo passando e aún vou seguir passando, porque a vida é um processo de aprendizagem hasta que nós vamos. Então, dentro deste processo, vamos estar aprendendo, vamos ter muitas dificuldades, e estas dificuldades vão fazendo nós um pouquinho mais grande, vai fazendo um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais, em Brasil decimos cascuda, aqui não sei como se diz uma pessoa forte, uma pessoa que peleia, que não se tumba por qualquer coisa. Então, o futebol feminino eu agradeço sempre, porque eu creio que sou hoje esta mulher firme e forte por toda a dificuldade que o futebol feminino me ensinou. E é isto que intento passar para minhas jogadoras desde quando comecei como treinadora e agora cá em Peru, não demonstrar esta força. É futebol feminino, prof, sempre assim não, vamos cambiar, ou vamos tentar cambiar, como? Trabalhando. Eu creio que com trabalho vamos ter êxito. Pode ser que não vamos ter êxito de imediato, mas seguramente vamos. Eu estou segura porque todo o trabalho que tenho e todo o trabalho que he hecho hasta hoje ha dado resultado.
Ahora, en el Perú hay muchas señoritas, muchas damas que quieren alcanzar la profesionalización del fútbol femenino. Y claro, empieza a venir como una suerte de preguntas, ¿no? Al aire, decir, ¿y si no me va bien? ¿Y si no tengo plata? ¿Si no me alcanza? Entonces, ¿cuál sería el mensaje de Emily Lima para las mujeres que hoy te están viendo, para animarlas a que sí puede ser y se puede lograr el objetivo que uno quiere a nivel profesional? Es esto, yo recibo muchas mensajes de esta en mi Instagram y respondo todas, contesto todas, qué bueno. todas. Yo tengo un compromiso con todas las personas, ¿no? Entonces, la mensaje es esta, creer donde usted quiere llegar. Yo creo que puedo llegar al punto X y nadie en medio del camino puede me sacar de este objetivo, ¿no? Entonces, la mensaje que dejo es este, creer en su objetivo, en su sueño y seguir adelante. Van a tener muchas piedras ahí en el camino, sácalas y sigue a su objetivo. Esta es la mensaje que dejo. ¿Cuál es su expectativa, perdón, de la final? Alianza Universitario, ¿no? El clásico transmitido también, permítame el cherry por Nativa en exclusiva. ¿Cuál es? Porque si gana Alianza, va a dar la vuelta en el Monumental. ¿Ha pasado alguna vez una experiencia similar? Sí, la verdad que sí. Bueno, la expectativa del partido son las mejores, ¿no? Desde cuando llegamos en el país, miramos todos los partidos hasta hoy. Y la final no va a ser diferente, ¿no? Entonces va a ser un partido bonito de se ver, dos equipos que estudian mucho, dos equipos que sí se sabe proponer las cosas dentro del partido. Hay principios muy claros dentro de los dos equipos. Y ahí no me gusta hablar mucho de los equipos porque ahí hay dos profesionales y creo que para mí hablar de los equipos de ellos ya pasa un poco del límite, pero va a ser un partido lindo como fue hasta hoy. Y ya viví esto en Brasil. Yo trabajaba en Santos y la final era Santos y Corinthians, ¿no? Esto en 2018. Primeiro partido em casa, porque hicimos uma competência menos, eles hicieron melhor que nós outras. E a segunda foi Corinthians como local. Então, ganhamos o primeiro partido em casa de 1-0, justo, pero 1-0 é perfeito para um partido de la primeira partido. E chegamos aí e começou o partido e eles já hecho gol em 3-6 minutos, assim, muito rápido. E eu, madre mía, Corinthians lleno de gente, não? Pero as chicas estavam preparadas e elas me surpreenderam. Porque eu aqui pensando, e agora? Vão surpreender? Vão superar essa hinchada? E sim, a verdade que em seguida elas já começaram a ir a buscar o gol. Estavam com o pé em suelo e aí vem o melhor, não? Se acaba o partido e temos que ter a copa aí, fazer a festa aí, não? Isso passa em el fútbol, isso é o mais lindo del fútbol. Emily, el fútbol es importante y el Perú en otras regiones están con Nativa. Y nos hacen otra pregunta. ¿Hay la mirada de Emily Lima en las regiones, en el interior del país, para hacer este reclutamiento de esta etapa que va a ser la sub-15 más adelante? ¿Tiene la mirada interna del país? Sí, hay un proyecto ya hecho de nosotros del desarrollo dentro del Departamento de Desarrollo de la Federación. Já finalizamos o projeto, já entregamos o projeto para o responsável do departamento, que é Guilhermo, e vamos começar a fazê-lo. Vai ser um projeto bastante interessante. Os chicos da formativa já lo hacen. Vamos fazer mais ou menos em el mesmo formato, pero criado por nós outras, não? Muito enfocado ao futebol feminino, não? Em las especificidades do futebol feminino. Então, vamos começar a ser e já este ano. Então, depois desta fecha FIFA, já começamos outubro, novembro e dezembro já, para em dezembro ter um microciclo de estas chicas. Então, há coisas passando. Aún não tinha dito sobre o tema,
pero el tema está caminando y vamos Qué bueno. ya a empezar a hacerlo ya. ¿Cómo es tu vida cotidiana en Lima, una ciudad que se llama como tú? ¿Qué platos te gustan? ¿Qué cosas haces en el día que no estás trabajando? Es raro, pero me quedo... bromeamos que nuestra casa es Videna. ¿No? Entonces vivimos más en Videna do que en nuestra casa. Estamos aquí há 4 meses y poco salimos, porque teníamos mucha cosa que hacer, ¿no? Y aún tenemos mucho que hacer. Pero sí, fuimos un día a comer en un restaurante un ceviche, fomos en un día a comer lomo saltado, fomos ahí comer cosas diferentes, pero salimos muy poco por ahora. Creo que va a llegar el momento de disfrutar un poquito más. Pero nos gusta Lima, o clima nos gusta, no es tan frío, no lo sé porque ahora no está tanto frío, pero... Cambio climático, cambio climático. Pero nos gusta bastante, estamos bastante a gusto acá. Antes de irnos, por favor, te invito a que te quedes un instante, vamos a ver este video que hemos preparado aquí en Nativa y en esta final, que va a ser de infarto, la Alianza Universitario, y por supuesto a través de Nativa. Vamos a compartir. ¿Puedes, por favor, invitar a ver la final este domingo 27, Adriana? Claro que sí, que toda la gente pueda disfrutar de este grande partido, ¿no? Y que la gente sepa que hay mucha gente haciendo mucho esfuerzo para que el fútbol femenino se desarrolle en el país. Entonces, que vengan todos a la final.